Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy día quisiera que volviéramos a Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 5. El título de la enseñanza del día de hoy es Bernabé y Tito, colaboradores en el ministerio. Dice así la palabra de Dios. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría, ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos das tu palabra. Amén. Y te ruego, Padre, que podamos hallar paz, podamos hallar consuelo, refugio, podamos hallar sabiduría en ella, Padre. Amén. Bendice tu palabra en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu vaya aplicando tu enseñanza en nuestros corazones. Quita mi imagen de la vista de mis hermanos y pon ahí a Cristo, te lo ruego, Padre Celestial. Amén. Te damos gracias en este día y te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, el apóstol Pablo, hermano, ya había establecido en el capítulo anterior, ¿cierto? Y los capítulos anteriores en realidad, que su contacto con los demás apóstoles fue casi nulo durante los primeros años de su conversión. Y no vio a uno solo de ellos hasta 3 años después de su encuentro con el Señor Jesús en ese camino a Damasco, ¿cierto? Y en ese momento lo vio de forma breve. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue a ver a Pedro, ¿cierto? Y a Jacobo. Fueron 2 semanas que estuvo ahí. Y se había quedado solamente 15 días con Pedro en Jerusalén. Bueno, ahí conoció a Jacobo y pasaron años. Más adelante fue a Jerusalén por segunda vez y quizás por un tiempo todavía más breve. Y el apóstol Pablo aquí no se refiere a ese viaje en este texto, ¿cierto? Porque no es relevante el viaje que hizo tan cortito durante su segunda venida a visitar Jerusalén. Bueno, es por eso que la lectura parte en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1, diciendo: entonces, después de 14 años. Y esto, hermano, establece una brecha bastante amplia. Recordemos que esta segunda vez el apóstol Pablo sube a Jerusalén y la anterior fue solamente 2 semanas para ver a Pedro y a Jacobo. Y en el mismo orden de idea el apóstol sigue argumentando su apostolado. El relato anterior tenía como propósito, según ya lo hemos considerado antes, hermano, demostrar el origen de Dios en su evangelio, en el evangelio que predicaba. Y ahora da un paso más adelante para referirse a su encuentro con los apóstoles allá en Jerusalén y que los apóstoles le autorizaron o le validaron el evangelio que él predicaba. Por eso dice que se los presentó en secreto. Ahora, la primera información que el apóstol Pablo nos da es que corrieron 14 años después de visitar Jerusalén. Entonces, de las 5 visitas que nosotros podemos ver en el libro de Hechos, solo podría tratarse de la motivada para llevar los recursos a los pobres allá en Jerusalén. Como dice Hechos 11:27, cuando dice: por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en aquella tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En esa oportunidad es el viaje precisamente que seguramente se llevó a Jerusalén. O podría haber sido también el viaje que se llevó a cabo para asistir al concilio. ¿Recuerdan ustedes cuando
fue a presentar Pablo, ¿cierto?, frente al concilio ya en Jerusalén, debido a la presión que había de los judaizantes de que los gentiles hicieran prosélito, se circuncidaran. Bueno, lo vemos en Hechos 15, lo otro lo vimos en Hechos 11, también lo vemos en Hechos 15 cuando dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bien, entonces pueden haber sido esos 2 viajes, bueno, pero hay 5 viajes que se podrían haber dado, pero precisar la ocasión en la cual se hizo esta visita a Jerusalén es importante por 2 razones. Primero, porque así los relatos de Hechos y de Gálatas se complementarían entre sí. Y en segundo lugar, porque al mencionar la visita 14 años después sería muy importante para la cronología de la vida del apóstol Pablo. Sin embargo, no es fácil, por lo que dice el versículo en sí, determinar si se trata de 14 años después de la primera visita a Jerusalén o 14 años después de la conversión del apóstol Pablo. Pero de manera natural se podría interpretar como 14 años después de su primera visita a Jerusalén. Es lo más natural, ¿cierto? Porque si la conversión del apóstol Pablo ocurrió en el año 34 después de Cristo, sumándole 3 años después cuando él subió, ¿cierto?, en su estancia en Arabia, en el desierto, estaríamos considerando el primer viaje a Jerusalén más o menos en el año 37 después de Cristo. De manera que si el viaje al que él se está refiriendo 14 años después, estaríamos hablando de la fecha más o menos del año 50 después de Cristo. Y tratando de aclarar esto, hermano, hay quienes piensan que se trata de la visita para llevar esa ofrenda, ¿cierto?, como les decía anteriormente, a los necesitados en Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 11. Y un argumento utilizado para esta relación sería que el apóstol Pablo no menciona en la epístola la carta del concilio de Jerusalén porque se había producido ya. ¿Me entienden? Lo que haría necesaria la epístola para las iglesias, ¿cierto?, de Galacia. Porque no habían recomendaciones del concilio al no haber tenido, ¿cierto?, todavía ese concilio. Y con todo esto, hermano, una aproximación desprejuiciada, podríamos decir, identifica o sitúa la visita del apóstol Pablo en el concilio de Jerusalén, más o menos en Hechos capítulo 15. Ahora, debemos notar que las principales intervenciones del concilio fueron de Pedro, Bernabé, Pablo y Jacobo, como dice Hechos 15 en diferentes lugares. Por ejemplo, el versículo 7 dice, y después de muchos debates, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Poco más adelante, versículo 12 dice, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo. Entonces ahí tenemos a Pedro, a Bernabé y a Pablo. Y más adelante en el versículo 13 dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escuchadme, hermanos. Entonces, las mismas personas que aparecen en los versículos 7 al 9 de Gálatas, del capítulo 2, como vemos acá, sino al contrario, al ver que se habían encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro le había sido los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, fíjese lo que dice, Jacobo, Pedro y Juan. ¿Y quiénes estaban en ese concilio? Los mismos, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé. Ahí está Pablo, Bernabé, Jacobo, Pedro y Juan. ¿Se da cuenta? Entonces, le dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Ya? Bueno, pero ese no es el punto que yo quisiera resaltar el día de hoy. Solamente eso es para situar los 14 años que el apóstol Pablo habla de que después subió a Jerusalén. Yo quisiera centrarme hoy día en 2 hombres que aquí menciona el apóstol, y son Bernabé y Tito. Como dice, entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Y yo me preguntaba, hermano, ¿por qué el apóstol Pablo quiso dejar plasmado aquí en el versículo 1 del capítulo 2 que subió con Bernabé y con Tito? ¿Por qué?
Y yo me preguntaba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué podemos sacar como enseñanza de estos dos nombres? Fíjense, hermano, que ya hicimos una alusión antes a la actividad que el apóstol Pablo desarrollaba durante esos 14 años, ¿cierto?, que estuvo, teniendo que concluir en ese tiempo, ¿cierto?, cuando murió Herodes Agripa en el año 44 después de Cristo más o menos. Y Saulo, residente de Tarso, fue buscado por Bernabé. Bernabé fue a buscarlo a él y fue trasladado con él a Antioquía para que enseñara a las iglesias. Ahora, la presión que había en ese momento de los judaizantes, como lo hemos visto, hizo que un grupo compuesto por Pablo, Bernabé y Tito fueran enviados desde Antioquía a Jerusalén para presentar el problema a los apóstoles y líderes de la iglesia de Jerusalén, en donde buscaban tener un acuerdo unánime frente al problema que estaban suscitándose. ¿Cuál era el problema? El problema que estaban pidiendo que se circuncidaran para ser salvos. Y como ya hemos estudiado, hermanos, miércoles pasados, las demandas de los judaizantes eran esencialmente que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley para ser salvos. Hechos 15:1 dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, esto, hermano, comprometía no solo la verdad del Evangelio, porque el Evangelio nos hace libres, ¿cierto?, sino también la libertad que el cristiano tiene. Entonces, no podemos olvidar, hermano, cuál era la gran pregunta de ese concilio en aquel tiempo. ¿Cuál era? La pregunta era, ¿es necesario exigir a los gentiles que han creído en Cristo que para alcanzar su salvación sean circuncidados y guarden las ordenanzas de la ley? ¿Es necesario guardar la ley para ser salvos? O podríamos resumirlo como, ¿es la fe de Cristo suficiente para la salvación? Y entre los que fueron a Jerusalén, hermano, ¿quiénes estaban? Pablo, Bernabé y Tito. Sobre Pablo, ya hemos visto en detalle su biografía, lo que él hacía, a qué se dedicaba. Pero en cuanto a Bernabé, yo quisiera que hoy día meditáramos en estos dos hombres, Bernabé y Tito. Bernabé era muy conocido entre los creyentes, hermanos. ¿Saben por qué? Por su testimonio. ¿Usted alguna vez ha estudiado acerca de Bernabé? Bernabé era muy conocido porque él tenía una forma de ser especial. Era tan especial Bernabé, hermano, que había sido llamado por sobrenombre el hijo de consolación, o también el hijo de exhortación. Como dice Hechos 4, 36 al 37. Y José, un levita natural de Chipre, que era Bernabé, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa, ¿se da cuenta? Los apóstoles no le llamaron José, le llamaron Bernabé. ¿Y qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Hermano, si yo les diera un nombre, Bernabé, ¿por qué les digo esto? Porque a Bernabé, hermano, le pusieron Bernabé porque es lo que él representaba con su carácter. Este sobrenombre, hermano, nos muestra claramente la condición cariñosa y la condición humana que él tenía. Ya al final del capítulo, el Espíritu, hermano, señala aquí que la gracia debe adornar la vida de todos los creyentes y especialmente la vida de los líderes de la iglesia. La congregación de Dios, hermano, necesita mucho más aliento que reprensión. Hay momentos en donde nosotros tenemos que reprender. Hay momentos en donde la Biblia nos manda, esto reprende, esto exhorta, redarguye. Hay momentos en donde debemos reprender, pero hay más momentos en donde nosotros como pastores debemos alentar y no reprender. Y no quiere decir esto, hermano, que no se denuncie con firmeza el pecado que pueda haber en un hermano en la congregación. No significa que se consienta con vidas en libertinaje en lugar de que hayan vidas santas, pero en cualquier circunstancia, hermano, la ley que acusaba ha sido cancelada en la obra de Jesucristo. Jesús ya pagó todos los pecados de nosotros por toda la eternidad. Yo ya no puedo hacer responsable a un hermano que ya Cristo murió por ese pecado. Hermano, eso muchas veces nosotros no lo entendemos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que no puedo perdonar esto? Hermano, es que tú tienes que perdonarlo porque Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo.
¿Cuántas veces nosotros como líderes en la iglesia, hermano, y estoy hablando de los pastores, no estoy hablando de los hermanos, estoy hablando de los pastores, somos intransigentes con los hermanos y muchas veces no le perdonamos ni una? Cuando Cristo ya murió por ese pecado. Todos los pecados fueron perdonados. Los fracasos espirituales de los creyentes, hermanos, deben ser motivo de oración intercesora y de restauración dentro de la iglesia. Mucho más que de oraciones acusadoras que muchas veces nosotros tenemos. Nosotros somos los primeros, hermanos, en tirar la piedra. Pero fíjese y déjeme decirle que en la iglesia, hermano, constantemente hay que estar alentando. La gracia demanda amor, la gracia demanda comprensión. Y este, hermano, el gran ejemplo que Bernabé nos aporta a nosotros, nos deja a nosotros como creyentes en general. Y en forma especial, ese liderazgo que él tenía en la iglesia. Por eso a Bernabé se le llamaba hijo de consolación. Porque era un hombre que mostraba con su carácter esa gracia y lideraba a la iglesia con gracia. Bernabé, hermano, en su relación con Israel, él era un levita. ¿Sabía usted? Era perteneciente a la tribu de Leví. ¿Sabe quiénes eran los levitas, hermano? Eran los que servían en el templo. Eran los pastores, los ancianos, los sacerdotes de aquel tiempo. Era la tribu separada por Dios para el servicio en el santuario. Bernabé era de la tribu sacerdotal de Israel. Bernabé era alguien especial. Y hermano, y a los levitas, ¿sabe que se les prohibía tener propiedades a su haber? Pero después del cautiverio, eso quedó más o menos en el aire y ellos igual tenían posesiones. Por eso que Bernabé, hermano, vendió después un campo y lo dejó a los pies de los apóstoles. Entonces, Bernabé, hermano, era un judío de la dispersión. Había nacido en Chipre y como dice Lucas, hermano, era un chipriota de nación. Era un hombre que tenía propiedades y como les dije anteriormente, la vendió y la entregó a los apóstoles el dinero para que la iglesia de Jerusalén, hermano, utilizara en la comunión con los cristianos que en ese momento necesitaban recursos. Entonces, de Bernabé se dice que era un varón bueno, que era un varón lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Hechos 11:21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron, fíjese quién, a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé, hermano, no era un hombre malo, no era mal genio como lo es su pastor. Era un hombre bueno. Era un hombre manso, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de fe, era un hombre que siempre estaba exhortando, era un hombre que siempre estaba consolando, era un hombre que siempre estaba animando. Y fíjense que una gran multitud fue agregada al Señor. De esos hermanos necesitamos en la iglesia, hermano. De esos hermanos necesitamos nuestra iglesia. Yo le hago una pregunta. El domingo faltaron hermanos a la Santa Cena. ¿Cuántos de ustedes llamaron a los hermanos que faltaron? No quiero ni preguntar. Porque hermano, nosotros no somos un Bernabé. Claro, podemos mirar al frente y decir el pastor no es un Bernabé. Sí, pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Has llamado para animar? ¿Has llamado o has estado ahí alentando a ese hermano que está desfallecido o que está desanimado? ¿Eres un hombre bueno o una mujer buena, llena del Espíritu Santo y lleno de fe? Faltan hombres así en las iglesias, hermano. Y recuerda que tú haces la obra del ministerio, no el pastor. Este levita cristiano, hermano, cambió su residencia de Chipre a Jerusalén. Y no cabe duda, hermano, que tenía un alma generosa, ya que él donó su campo a la iglesia. Lo puso a los pies de los apóstoles. Su afecto, hermano, no estaba en las cosas materiales. Su corazón no estaba en ese campo. Su corazón no estaba en ganar un margen para poder rentabilizar lo que él tenía como propiedad. Él lo regaló, lo donó, lo ofrendó a la iglesia. Hermano, un Bernabé es alguien que no tiene apego a las cosas materiales. Es alguien que no tiene apego a las riquezas.
da generosamente, anima, consuela. Su afecto hermanable, hermano, sirvió, ¿sabe para qué? Y por esto les digo, hermano, yo necesito Bernabé en la iglesia. Porque Pablo, en el momento en que se junta con Bernabé, nadie confiaba en él, hermano. Si él era un judío que perseguía a la iglesia, ¿quién confiaba en Pablo? Dígame usted. ¿Quién confiaba en Pablo cuando llegó a la iglesia y lo vieron estos hermanos? Hermanos, nadie le creía, nadie lo aceptaba, todos le hacían el vacío. Nadie confiaba en él por su condición de perseguidor de la iglesia. Y Bernabé, hermano, le ayudó. Fíjense lo que dice Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Y fíjense lo que dice. Y todos le temían, no creyendo que era discípulo. No le creían a Pablo, hermano. Pero fíjense lo que dice el versículo 27. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con el valor en el nombre de Jesús, con valor, y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Hermano, Bernabé, ¿qué es lo que hizo? Lo presentó. Le ayudó a entrar en esa congregación. Lo ayudó a ser aceptado. Hermano, yo no soy un Bernabé. Yo no soy monedita de oro. Yo no le caigo bien a todos. Pero hay ciertos hermanos que tienen ese no sé si llamarlo don, pero tienen esa empatía. Son hermanos que exhortan. Son hermanos que llegan. Son hermanos que animan. Su conocimiento de la Escritura, en el caso de Bernabé, hermano, y su fe verdadera en el Señor Jesús, consideraba la realidad de una sola iglesia que formaba judíos y creyentes, judíos y gentiles, perdón. Lo que hacía especialmente a Bernabé apto para el trabajo en la primera iglesia en ese mundo gentil. Él no era clasista, él no era sectario, hermano. Él no decía, yo soy levita y solamente judíos. No, él creía en la iglesia de judíos y gentiles. Y eso lo hacía apto para trabajar en la iglesia primitiva, en ese mundo gentil como era en Antioquía. Bernabé, hermano, era un hombre humilde que reconocía que en la iglesia de Cristo no hay parcelas reservadas para los hombres. Él era un hombre humilde. ¿Sabe que él reconocía el don en otro hombre? Él respetaba el don en otro hombre y él se hacía a un lado para que el otro floreciera. Fíjense lo que hizo en Hechos 11:25. Dice, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, le trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuántos hermanos de nosotros recibimos a Pablo en la iglesia y los rechazamos y le hacemos el vacío y no queremos que entren cuando deberíamos ser como Bernabé y amar a esos hermanos? Fíjense que el compañerismo con Pablo, hermano, hizo que estos dos hombres fueran enviados para ofrendar a la iglesia de Jerusalén en Hechos 11:27. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Estos dos hombres fueron enviados por los discípulos para entregar esta ofrenda. Y más adelante se ve como en el capítulo 12, versículo 25, dice, Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. De vuelta trajeron a Juan, ¿cierto? Juan Marcos. Entonces los dos hermanos también, aparte de ser enviados por los discípulos a enviar esta ofrenda, también fueron enviados al campo misioneros por el Espíritu Santo. Y yo quisiera que reflexionáramos en eso, hermano. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que ser un Pablo. Pero Pablo necesitó Bernabé. Pablo necesitó Tito. Pablo necesitó Timoteo.
Dice en el capítulo 13, versículo 1, en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se habían criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron a Chipre. Entonces, hermano, no cabe duda alguna de que Bernabé era un creyente que sabía dar espacio en la obra de Dios a sus compañeros de milicia, como lo fue en su momento Saulo. Porque aún él era una figura importante en Antioquía en aquel entonces, y habiendo buscado él mismo a Pablo, y habiéndolo introducido en la congregación y habiéndolo presentado en la congregación, muchas veces él se situó en un segundo plano para que los otros resplandecieran o tomaran la iniciativa. Fíjense el carácter que tenía este hombre. Hermano, hay muchos pastores que no les gusta pasar el púlpito. Son los amos y señores de sus púlpitos. Y yo siempre les he dicho, cuando yo les paso el púlpito, hermano, siéntase honrado porque les paso el púlpito. Porque este es mi púlpito. Yo soy el único pastor en esta iglesia. Y cuando hay un varón que se para en este lugar, tiene toda la confianza del anciano de esta iglesia para presentar el evangelio. Entonces, fíjense el carácter que tenía Bernabé. Él se hacía a un lado para que Saulo enseñara. No siempre Saulo o Pablo, hermano, fue el Pablo que nosotros conocemos hoy día. Él en algún momento fue un nuevo en la congregación. Él en algún momento fue un joven en la congregación. Él en algún momento fue un neófito en la congregación. Y aún así, él lo buscó, trabajó con él. ¿Se da cuenta el carácter? ¿Cuántos Bernabé tenemos en esta iglesia? Hombres que son capaces de ponerse a un lado para que el otro sirva. Hombres que saben reconocer que el otro puede hacer quizás mejor el trabajo que él. Bernabé era un creyente que sabía dar espacio y reconocer los dones en los demás. Bernabé además era un hombre lleno de gracia, hermano. De manera que se le llamaba hombre de la segunda oportunidad. Porque esto fue lo que él hizo con Juan Marcos. ¿Recuerdan ustedes Juan Marcos? ¿Recuerdan ustedes que Juan Marcos volvió con ellos de Jerusalén y después salieron, ¿cierto?, en el viaje y Juan Marcos los dejó botados? ¿Y qué pasó con Bernabé y con Pablo? ¿Ah? Se pelearon. ¿Por qué? Porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, que era su sobrino, y Pablo no quería porque lo había dejado botado. Era un inmaduro espiritualmente. Hermano, era un inmaduro Juan Marcos espiritualmente. ¿Y qué hizo Bernabé? Ahí se disputaron con Pablo. Dice Hechos 15:36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. O sea, era un desertor. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y viajaban por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Hermanos, ¿qué hizo Bernabé? ¿Lo cortó porque se equivocó? ¿Porque era inmaduro espiritualmente? No. ¿Le dio una segunda oportunidad? Sí. Él lo tomó y le siguió enseñando, hasta que en un momento, vamos a ver más adelante, en los últimos días del apóstol Pablo, Pablo pide a Juan Marcos que se lo lleve porque él es útil para el ministerio. Muchos, hermanos, ven a hombres inmaduros y dicen, no, este no sirve. Hay que hacerle la cruz. No sirve para el ministerio. Y a lo mejor no sirve, hermano. Pero hay que tener un poquito de espíritu de Bernabé. Y dar otra oportunidad.
y entregar nuevamente el púlpito y permitir que aprenda. ¿Cuántos Bernabé tenemos en la iglesia? Porque cuando se ha equivocado uno, hermano, somos los primeros en colgarlo en la horca. Entonces, sin duda alguna, hermano, Juan Marcos fue preparado para el ministerio por Bernabé. No lo apartó. ¿Sabes que tú no sirves? Nos dejaste. Desertaste, hombre. Tú eres un cabro chico. No. Ven, yo te enseño. Y quizás se equivocó de nuevo, hermano. Y quizás de nuevo tenía ganas de irse. Y quizás de nuevo tenía ganas de desertar. ¿Cuántos varones, hermanos, no quieren desertar en el Evangelio? ¿Cuántos varones, hermanos, no quieren tirar la toalla? Por un problema. Pero ahí Bernabé lo llevó con él. ¿Qué tengo que andar perdiendo el tiempo con este Juan Marcos si es un inmaduro espiritualmente? Hermano, Bernabé era llamado el hombre de las segundas oportunidades. Entonces fíjense que sin duda Juan Marcos, hermano, fue preparado para el ministerio para que el propio Pablo lo reclame cuando estaba preso en Roma, poco antes de su muerte, en 2 de Timoteo 4:11, cuando dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, dice, y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. ¿Ahora te es útil? Sí, porque ha crecido en el Evangelio, porque ese hombre que un día desertó, ese hombre que en Panfilia los dejó botados, hermano, ahora era un fiel siervo del Señor. Hermano, no nacemos siendo fieles. No nacemos siendo perfectos. Quizás nacemos siendo un niño. Quizás nacemos, hermanos, siendo carnales. Pero en algún momento nos vamos a afirmar y vamos a ser fieles en el Evangelio. Y no vamos a menguar. Y no vamos a flaquear. Por eso, hermanos míos, que Bernabé era el hombre de las segundas oportunidades. Él formó, él perdonó a Juan Marcos y le permitió poder seguir creciendo. Sin embargo, Bernabé es también un hombre con momentos de debilidad. No es perfecto, hermano, nunca esperemos. Nunca idealicemos a ningún hombre. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se les unió en su hipocresía. De tal manera, dice, que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé tuvo un momento de debilidad, hermanos. Bernabé pecó en ese momento de hipocresía. Fue un hipócrita. Porque tuvo miedo. Bernabé no era perfecto, hermanos. También tuvo tiempo de debilidad. Porque era un hombre. Con todo esto, hermano, aún su presencia en ese concilio en Jerusalén era necesaria porque él era un hombre de confianza de la iglesia de aquella ciudad. Era un levita, era un judío. Conocedor. Fue enviado, hermano, con esa noticia de la conversión a los gentiles en Antioquía por la predicación del Evangelio hecha por los dispersados a causa de la persecución por motivo del incidente y muerte de Esteban en Hechos 11. Dice Hechos 11:22, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Fíjense, un hombre de confianza. Pero también, aparte de Bernabé, hermano, aparte de un hombre que era hijo de consolación, que era un hombre que animaba, era un hombre conocedor de la Biblia, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, era un hombre que siempre estaba exhortando, era un hombre que levantaba a un caído. También tenemos a Tito, junto con Pablo y Bernabé. Y yo me preguntaba también, ¿por qué Tito? Fíjense que la asistencia de este hombre que es Tito en el concilio en Jerusalén se debió al deseo personal del apóstol Pablo, como claramente lo podemos ver en el versículo. Tito era un hombre de carácter fuerte. Bernabé era un hombre de carácter dócil. Era amoroso. Era un consolador.
Pero Tito era un hombre de carácter fuerte. Tenía un temperamento firme. Y con toda seguridad fue uno de los convertidos en el ministerio del apóstol Pablo, a quien el apóstol Pablo llamó en Tito 1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe. Verdadero hijo en la común fe. Y aunque no sepamos el lugar, el tiempo ni la circunstancia en donde se convirtió Tito, hermano, si bien pudiésemos nosotros estimar de que fue durante el tiempo de la presencia y trabajo en conjunto con Bernabé que el apóstol Pablo tuvo en Antioquía de Siria, allá en Hechos 11 más o menos, que quizás ahí ganó a Tito para el Evangelio. Tito, hermano, su nombre no aparece en el libro de Hechos, pero sí aparece en los escritos paulinos. Por ejemplo, en dos cartas, en dos veces en la carta de los Gálatas, Gálatas 2:1 y Gálatas 2:3. Una vez en 2 de Timoteo 4:10, cuando dice después, pues Demas me ha abandonado, pues amando este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y otra vez en la misma carta de Tito, obviamente, cuando habla de Tito. Y 9 veces aparece en la carta de la segunda a los Corintios, hermano. Ahora, Tito tiene una gran importancia también para el progreso del Evangelio como colaborador del apóstol Pablo. Porque Tito posiblemente fue llevado al concilio de Jerusalén porque él era un levita. Era un gentil. Tito era un gentil. Y Tito no fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque fue un abierto desafío a los judaizantes de aquel entonces. Era un hombre griego, tanto por padre como por madre, en contraste con Timoteo, hermano, que tenía madre judía, ¿cierto? Entonces los judaizantes habían exigido a Tito que fuera circuncidado. Demanda que el apóstol Pablo no se sometió en ningún momento, como dice el versículo 5 de Gálatas 2, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Entonces, Tito no fue circuncidado a petición de los judaizantes porque se rehusó el apóstol Pablo y se rehusaron ellos. Ahora, yo te pregunto algo, hermano mío. Si tú vas a Jerusalén, si vas a esa iglesia en donde está lleno de judíos, entonces quieren los judaizantes hacer que tú te circuncides. Tú tienes que tener un carácter para permanecer firme. Hoy día, hermano, faltan Titos en la iglesia también. No solo Bernabés que apoyen, que alienten, que levanten, sino también Titos que estén firmes. Titos que no se circunciden, hermanos. Titos que no se vendan por el miedo. Y no te estoy diciendo, hermano, tú tienes que ser un Tito y un Bernabé. No, hermano. Hay Titos y Bernabés en la iglesia. Las intenciones de los judaizantes, hermano, no fueron consideradas en ese concilio. ¿Por qué? Porque en ese concilio se reconoció que la única vía de salvación fue Cristo el Señor. Sin exigencia alguna en cuanto a la ley mosaica. Así lo vemos en el capítulo 15 del libro de Hechos. Y es más, en más de una ocasión, hermano, fue enviado por Pablo, Tito, ¿saben a qué? ¿A qué fue enviado Tito por Pablo? A restaurar y poner orden en las iglesias. ¿Por qué? Porque Tito era un hombre de carácter. Faltan Titos en las iglesias, hermano. Bernabé no fue enviado a poner orden en las iglesias. Bernabé, anda, te dejo en la iglesia, ya sea cual sea, para que pongas orden. No. Bernabé no tenía el carácter para eso. Bernabé tenía palabra, exhortaba, enseñaba. Era, hermano, un hombre muy útil para el ministerio, pero no tenía el carácter que tenía Tito. Tito lo tenía. De hecho, fue enviado por el apóstol Pablo para visitar las iglesias fundadas por él y restaurar un orden en ese lugar. Y de esa manera Tito visitó por lo menos en 2, si no en 3 ocasiones la iglesia de Corinto. Hemos estado estudiando la iglesia de Corinto, ¿no? ¿Y para qué visitó Tito la iglesia de Corinto? Para realizar una delicada y difícil tarea de solucionar los problemas allá en Corinto. Poner orden. Hoy día hay iglesias, hermanos, que son muy lindas. Iglesias que quizá en el tiempo han sido muy útiles para el Señor, pero faltan Titos que pongan orden.
Esa misión fue exitosa. Por ejemplo, 2 Corintios 7:6 dice, pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló con la llegada de Tito. Tito consoló también, sí. En el versículo 13 dice, por esta razón hemos sido consolados y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Y el versículo 14 dice, porque si en algo me he jactado con él acerca de vosotros, no fui avergonzado, sino que así como os hemos dicho con toda verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Entonces, en otras cosas, hermanos, la situación de la iglesia en la ciudad de Corinto había debilitado también la recaudación de las ofrendas para los necesitados en Jerusalén. Y ese tema, Tito, hermano, con su carácter y con su dinamismo y con su empuje, hermano, él le dio un nuevo impulso. ¿Sabía usted? Faltan Titos en las iglesias. 2 Corintios 8:6 dice, en consecuencia rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia. ¿Qué obra de gracia? El dar. Más así, como vosotros abundáis en todo, ¿en qué abundaban los corintios? En fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. ¿Qué obra? Dar. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Hermano, uno puede decirle a la esposa, te amo, te amo, te amo, pero si uno no le provee lo necesario, hermano, ¿dónde está ese amor? Uno le puede decir a los hijos, hijos, los amo, ustedes son lo más importante para mí, pero yo a fin de mes recibo mi sueldo y me lo voy a tomar al bar y me tomo todo el sueldo. El amor se prueba con dar, el amor se prueba dándose uno mismo. Y eso es lo que estaba haciendo Tito y lo que logró hacer Tito ahí también. Con su entusiasmo, con su empuje, con su carácter, con su exhortación, logró que la iglesia se recuperara en el dar. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor de vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. ¿Se dan cuenta? Ellos no deseaban dar, pero Tito logró restablecer eso en la iglesia de Corinto. Ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. En otra ocasión, posiblemente después de su primera encarcelación Pablo y haber sido libre Pablo, el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiera los defectos en las iglesias y estableciera pastores en las ciudades. Hermano, eso requiere carácter. Tito 1:5-9, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Tito, hermano, era un hombre con carácter que fue capaz de poner en orden lo que estaba deficiente en las iglesias en Creta. Hermano, hay muchos hombres que aman al Señor y quieren servirlo. Pero hay pocos que tienen el carácter para poner cosas en orden. Hay papás que le temen más a los hijos que a Dios. Es que se me puede ofender el niño o la niña. Es que no quiero que se me vaya. Tito era un hombre con carácter. Tito llegaba con palabra, lleno del Espíritu Santo, exhortaba con toda palabra y era un hombre que ponía en orden las cosas. Da pena, hermano, ver muchas veces las iglesias viejas cómo están muchas veces desordenadas. Faltan Titos en las iglesias. Hombres que tengan empuje, hombres que sepan animar a otros, hombres que alienten, así como lo hace Bernabé en la consolación,
Así como lo hace Bernabé en la misericordia y en las segundas oportunidades, faltan titos en las iglesias que sean hombres firmes, que se puedan dejar a cargo de una iglesia y que mantengan la sana doctrina. Porque, hermano, quien quiere mantenerse en la sana doctrina va a encontrar oposición. Tito, partiendo de la base que fue un griego que no era judío, que no se circuncidó y que finalmente fue aceptado por la iglesia de Jerusalén y que sirvió activamente como mano derecha del apóstol Pablo y que además quedó una carta escrita en la Biblia con su nombre. Hermanos, necesitamos titos. Tito era un colaborador que amaba al Señor. No era un hombre que aportillaba el Evangelio. No era un hombre que restaba en la obra. Era un hombre que aportaba. Amaba la obra de Dios más que su vida, más que sus intereses. Al igual que Bernabé, no amaba más su parcelita que la obra del Señor. Amaba a sus hermanos más que a él mismo. Seguía de cerca a su maestro, que era el apóstol Pablo, y enseñaba la doctrina que había recibido de su apóstol Pablo. Faltan Titos y faltan Bernabés en las iglesias, hermano. Faltan hombres fieles que no se les doble la mano cuando viene el problema. Faltan hombres que consuelen. Faltan hombres que animen. Faltan hombres que sean realmente, así como Moisés en un momento necesitaba levantar sus brazos, y ahí estuvo un siervo de Dios sujetándole los brazos. Faltan esos hombres en las iglesias, hermano. Hoy día tenemos varones de miércoles y domingo, pero en la semana cada cual hace lo que quiere. ¿Dónde están los Tito y Bernabé de esta iglesia, hermano? ¿Dónde están los hombres que se consuelan, que se animan, que se perdonan, que se dan segundas oportunidades? Hermano, ninguno de nosotros partimos siendo perfectos. Yo me he equivocado una cantidad de veces. Cuando yo partí en el ministerio, hermano, me he equivocado tantas veces. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hermano, ¿cómo estamos viendo a los hermanos que llegan? Yo me he dado cuenta de una tónica que se da entre los varones, en algunos, que tienen como cierta distanciamiento entre ellos porque quieren sentirse superiores, quieren defender sus parcelas. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Porque si llega un varón que quiere servir al Señor, yo debo ser como Bernabé. Amén, hermano. Por favor. Es que yo hacía esto. No. Cuidado, hermano. Bernabé fue a buscar a ese Saulo. Bernabé lo introdujo con los hermanos de la iglesia que no le creían que era cristiano. Y Bernabé era el hombre de la segunda oportunidad. Con Juan Marcos. Cuando nosotros vemos hoy día, hermanos, grandes hombres de la fe, acordémonos que algún día fueron un Pedro negando a Cristo 3 veces. De repente nosotros los pastores nos creemos tan superiores y miramos al que viene llegando como, este es un cabro chico. Es un Juan Marcos. No sirve. Hermano, démosle tiempo. El único perfecto fue el Señor Jesucristo. Pero los demás, hermano, Saulo, después de 14 años, recién volvió a Jerusalén. Mientras tanto, sirviendo como hormiguita. ¿Y qué estaba haciendo? Enseñando, sirviendo. Tito, un hombre que sabía recibir órdenes. Hermano, y en ese tiempo no había ni WhatsApp, hermano. Tito, ¿cómo vas? Infórmame. Hermano, anda a Creta. No, vamos viajando, te dejo en Creta. ¿Tú has aprendido el Evangelio?
¿Has aprendido mi enseñanza? ¿Conoces la Biblia? Ordena esta iglesia, reprende, exhorta. Como si usted lee la carta de Tito, hermano, le enseña cómo relacionarse con las hermanas, con los ancianos, con los jóvenes, le enseña los requisitos del obispo, busca hombres que sean de este calibre para dejarlos como ancianos de cada lugar. Y Tito, nos vemos, si no en la gloria, en un par de años. Y hoy día nosotros somos igual que los bebés. Papi, ¿qué hago? Papi, que no sé qué hacer. ¿Ustedes han puesto a pensar cómo era el ministerio de estos hombres? Solitario. Solitario, hermano. Pasaban meses quizás sin tener ningún contacto con su pastor. Una carta loca por allá. Y a los meses quizás volvía una respuesta. Y mientras tanto, chupándose el dedo en la esquina. No, mientras tanto trabajando, orando, manteniendo su fervor, amando al Señor, amando la obra, amando a sus hermanos, predicando el Evangelio, y así estaban como hormiguitas. Nadie tenía que animarlos. Pablo no tenía que llamarlo: Bernabé, ¿cómo estás? Bernabé, ¿vas a ir a la iglesia? ¿Vas a abrir el templo hoy día, cierto? Hoy día tenemos puros cabros chicos, hermano. Puros cabros chicos. Estamos tan conectados, hermano, y a la vez estamos tan separados de Dios. Estos hombres tenían una relación real con Cristo. Respiraban a Cristo. Si Saulo respiraba amenazas contra los cristianos, ahora respiraba a Cristo. Todo lo que él vivía era el Señor, era la obra, era el ministerio, eran sus hermanos, era enseñarles, hermano. Cada día que yo abro la Biblia y leo y encuentro una perla preciosa, ¿sabe lo que quiero hacer? Compartirla con mi iglesia. Compartirla con mis hermanos. Pero hoy día tenemos hombres que encuentran perlas y las guardan. Esta la voy a guardar para cuando me toque enseñar. O para cuando quiera contender con alguien por ahí. Yo conozco, hermano, hombres así. Me cargan esos hombres así. Que lo único que hacen es estudiar la Biblia para pelear. Estudia la Biblia para enseñarle a tus hermanos. Estudia la Biblia, hermano, para enseñarle a tus hijos, a tu esposa. Ama a tu iglesia. Sé un Tito firme, con carácter, que mantenga, no se circuncide. Y sea un Bernabé compasivo, amoroso, que pueda consolar cuando está debilitado. Que sea de segunda oportunidad, hermano. Eso necesitamos en nuestra iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice que fue con Bernabé y con Tito, un judío levita y un gentil. La iglesia, hermano, nosotros tenemos que pensar cómo recibimos a los nuevos. Muchas veces recibimos a los nuevos mirándolos sobre el hombro. Hermano, son hermanos que quieren servir al Señor. ¿Y sabe qué? Van a desplazar a los viejos. Los van a desplazar. Si tú no quieres servir, si tú quieres andar chupándote el dedo, si tú quieres que te llamen cada 5 minutos para que sirvas al Señor, hermano, vaya a quedar a un lado. Yo no veo a Pablo llamando, a Bernabé llamando. No, hermano. Eran encomendados al Evangelio y punto. Los misioneros de antaño, hermano, ellos tomaban sus esposas y sus pocos bienes y se venían a Sudamérica, al tercer mundo, y aquí servían al Señor. Y pasaban meses y años sirviendo al Señor. Faltan cristianos así. Faltan colaboradores en el ministerio. Muchas veces las iglesias están llenas de niños, pero no de colaboradores. Dios quiere algo con esta iglesia, hermano. El domingo nos enseñaba: golpea tu cuerpo, noquea tu cuerpo, hazlo tu siervo, hazlo un esclavo. Hoy día nos dice: sé un Tito, sé un Bernabé. Si puede ser los dos, amén. Pero si puede ser uno de ellos, hermano, se necesita. Se necesita. Vamos a orar y hermano Antonio va a terminar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te ruego que nos ayudes, Padre, como iglesia, a ir creciendo, a realmente
ver el ejemplo de estos siervos que tú los usaste en aquellos años, Padre, y el Espíritu Santo los usaba de manera tan poderosa, Padre Celestial. Te damos gracias porque sigues tú siendo el mismo Dios, sigues tú siendo el mismo Espíritu Santo y sigue siendo tu misma palabra, Padre. Ayúdanos a nosotros a creerte, ayúdanos a nosotros y a esta iglesia a que lleguen más Bernabés y más Titos a este lugar, que hayan Pablos, Padre, que prediquen también el Evangelio de manera valiente y sean capaces de llegar a la cruz por ello. Te damos gracias por este día y te rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.